Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que nosotros en esta ocasión vamos a hablar acerca de el movimiento. ¿Sí? Ustedes tienen este material en su plataforma, lo pueden revisar tranquilamente, está en formato PDF. Y entonces nosotros vamos a ver las partes más importantes de nuestro material. ¿Cuáles son? Pues esta parte que nos dice un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. En caso contrario, decimos que está en reposo. ¿Qué clase de movimiento nosotros vamos a ver en esta ocasión? Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se puede abreviar como MR? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Nos dice que el movimiento rectilíneo uniforme ocurre cuando el objeto móvil vaya en línea recta y no cambie de velocidad. ¿Sí? Pueden ustedes leer esta parte acá que le encuentran en el texto. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme en RU si sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento, recorriendo distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. ¿Verdad? En iguales intervalos de tiempo. ¿Qué más tenemos que analizar? Las fórmulas. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de conversiones, equivalencias. Ahora estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, que es un tema netamente de física, movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Es uno de los movimientos más sencillos y obviamente como es uno de los movimientos o temas más sencillos, pues sus fórmulas son sencillas. Ojo, aquí tú ves muchas fórmulas, tres, profesor. ¿Cómo es posible tantas fórmulas? Pues simplemente, ojo, no es que son muchas fórmulas, simplemente es una fórmula. ¿Sí? Va a ser una fórmula. La fórmula pues es la siguiente. La principal, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la fórmula principal. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Ojo, esa es la fórmula principal. La distancia nosotros lo vamos a medir en metros. ¿Sí? Y al tiempo nosotros siempre el tiempo lo vamos a tratar en segundos. Ahí está. Es decir, que la unidad de la velocidad. ¿Cuál es la unidad de la velocidad? Es metros sobre segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo, pues, es la unidad de la velocidad. ¿Sí? Debemos de recordar eso. Y, profesor, ¿por qué dice que solo esta es la fórmula principal? Ojo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es la fórmula principal. Pero ¿por qué, profesor, si yo veo ahí como tres fórmulas? Ojo, esa es la fórmula principal. De esta fórmula principal que te estoy señalando se derivan las demás. ¿Por qué? Yo quiero encontrar distancia, ¿cierto? Aquí está distancia. Simplemente la tengo que despejar. ¿Cómo me queda el despeje? Ojo, despejar significa dejar limpio lo que yo deseo. ¿Qué yo deseo? Yo deseo encontrar la distancia, ¿verdad? Tengo que despejarla. ¿Qué le está estorbando a la distancia? Le está estorbando el tiempo. ¿Pero qué está haciendo el tiempo? Está dividiendo. Entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Recordemos, cada vez que una variable de la ecuación pasa de un lado al otro de la ecuación, hace lo contrario. Recordemos, siempre que algo pasa de un lado al otro de la ecuación, va a hacer lo contrario. En este caso, la t, que es el tiempo, que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y nos queda de la siguiente forma. Nos queda velocidad por tiempo va a ser igual a ¿qué? A distancia. Ahí está, va a ser igual a la distancia. Y ahí nosotros ya hemos encontrado la fórmula de la distancia. ¿Sí? Velocidad por tiempo es igual a distancia. Esta es la fórmula de la distancia. Profesor, no me acostumbro a verlo de esa forma, pues dale la vuelta simplemente. Dale la vuelta. ¿Qué quiero decir con darle la vuelta? Pues escribe primero distancia, luego escribe lo que está aquí, velocidad por tiempo. Te queda velocidad por tiempo. ¿Y es o no es la misma fórmula que está acá arriba? Sí, es la misma fórmula. Ojo, solo tienes que saberte esta fórmula que está resaltada de amarillo y mediante despejes tú ya encuentras las demás fórmulas. ¿Sí? Mediante despejes tú ya encuentras las demás fórmulas.
Acá tenemos, ojo, velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Quiero encontrar tiempo. ¿Cómo despejo tiempo? Ojo, el tiempo está en el denominador, ¿verdad? Yo quiero encontrar tiempo. ¿Cómo despejo cuando algo está en el denominador? Pues aplicando la técnica del traslado. ¿Qué quiere decir? Yo quiero encontrar la t de tiempo es lo que quiero encontrar. Entonces, el tiempo va a estar acá en el lugar de la b y la b va a ocupar el lugar del tiempo, ¿sí? Va a haber un intercambio. La t ocupa el lugar de la b y la b va a ocupar el lugar de la t. Y todo lo demás que no toco lo dejo ahí. ¿Cómo nos quedaría? La t ocupa el lugar de la b y la b ocupa el lugar de la t. ¿Te das cuenta? Ya hicieron el intercambio de posiciones. Ya esta d que no la toqué para nada, pues la dejo ahí. Ahí está. Y eso no es la misma fórmula que está acá. Es, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que solo te aprendas esta fórmula y con saber despejar sabrás las demás fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué más necesito saber, profesor, para resolver los ejercicios? Recuerda, aquí tienes ejemplos explicativos que los puedes analizar, pero ¿qué más necesito saber para realizarlo? Ojo, tienes que acordarte de las magnitudes. Tienes que acordarte de las magnitudes. Ojo, la magnitud, ¿qué tipo de magnitudes tenemos? Tenemos algunas magnitudes, pero las magnitudes principales son la masa, la longitud y el tiempo. Esas tres son las magnitudes principales. Muy bien, profesor. Obviamente, estas magnitudes, masa, longitud y tiempo, pues trabajan con unidades, ¿sí? Trabajan con unidades. Yo creo que tú has de haber visto centímetros, kilómetros, metros, has de haber visto kilogramos, has de haber visto gramos, etcétera, ¿verdad? Tenemos masa, longitud y tiempo. Estas son las principales, ¿cierto? Entonces, así como tenemos estas magnitudes, masa, longitud y tiempo, tenemos sistemas. Ojo, el sistema más utilizado es el sistema internacional, es el SI, es el más utilizado, el sistema internacional, el SI, ¿sí? Es el más utilizado. Entonces, pero ¿es el único que existe? No, ¿verdad? No es el único que existe, vamos a resaltarlo. Ojo, no es el único que existe, hay muchos otros sistemas, ¿sí? Pero no es el único que existe. Vamos acá. Ojo, el sistema internacional es el más importante, pero no es el único que existe. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta qué otros sistemas nomás encontramos, ¿verdad? Ojo, hay el sistema CGS y hay el sistema técnico inglés, ¿verdad? Entonces nosotros siempre vamos a tener que trabajar en el sistema internacional. Ojo, en sí, cuando tengamos datos, nosotros siempre debemos trabajar en un mismo sistema, pero siempre hacemos de preferencia trabajar con el sistema internacional. Esta S es de sistema, esta I es de internacional. ¿Sí? Nosotros siempre nos vamos a inclinar por trabajar con el sistema internacional, pero los ejercicios, todos los ejercicios deben de realizarse bajo un mismo sistema, ya sea el sistema internacional o ya sea el sistema CGS o ya sea el sistema técnico inglés, pero todos los datos tienen que estar en un mismo sistema, todos tienen que estar en un mismo sistema. Entonces, profesor, ¿cuáles serán las unidades? ¿Cuáles serán las unidades del sistema internacional? Cuando hablamos de masa, el sistema internacional utiliza kilogramos. Cuando hablamos de longitud, el sistema internacional utiliza metros. Y cuando hablamos de tiempo, el sistema internacional utiliza segundos. Si nosotros hacemos referencia al sistema CGS, en masa, ¿habla de qué? Pues de gramos. En longitud habla de centímetros y el tiempo habla en segundos. Si nosotros hablamos del sistema técnico inglés, en la masa habla de libras y en la longitud habla de pies. Habla de pies, ¿sí? Y en el tiempo también habla en segundos. Es decir, todos los sistemas van a tener que trabajar en segundos, ¿verdad? ¿Y yo a qué me refería con que todos los datos tienen que trabajar en un mismo sistema? Es decir, si todos los datos del ejercicio están en G,
centímetros, en gramos, centímetros y segundos, pues los dejo, porque todos están en el mismo sistema CS. Si todos los datos están en kilogramos, masa y tiempo, que es en segundo, si todos los datos están en kilogramos, en metros y en segundos, pues los dejo, porque están en el sistema internacional. Si todos los datos están, por ejemplo, en libras, en pies y en segundos, pues los dejo tranquilos porque están en el sistema técnico inglés. Cuando yo tengo que hacer conversiones para que todos los datos estén en el mismo sistema, cuando, por ejemplo, en un ejercicio me den como dato kilogramos y el otro dato que me den del ejercicio me den en centímetros, ¿sí? Y por ahí me den en segundos. ¿Te das cuenta? Te dan kilogramos, te dan centímetros y te dan segundos. Esto no existe, no tiene un sistema, ¿sí? No tiene un sistema, ¿te das cuenta? No tiene un sistema como tal. Entonces todos los datos tienen que estar en un mismo sistema. Si no lo están, hay que realizar conversiones hasta que todos los datos estén en un mismo sistema, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo del deber. Vamos a ver un ejemplo del deber para que te quede más vista o más entendible la situación. ¿Sí? Recordemos que es un video, lo puedes pausar, retroceder. Ojo, tenemos este primer ejercicio. Recordemos que estamos viendo MRU, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la velocidad es constante, ¿sí? Ahí ocurre. ¿Qué nos dice? Un auto va con movimiento rectilíneo uniforme por una carretera con una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿sí? Durante 3 minutos. ¿Cuál es la distancia que recorrió en todo ese tiempo? ¿Cuál es la distancia? Nosotros recordemos la fórmula, tenemos que recordar la fórmula, recuerda, ojo, la fórmula era velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Que habíamos dicho que la distancia la vamos a medir en metros, al tiempo lo vamos a medir en segundos y a la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundos, ¿sí? En eso habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, retomando con el ejercicio, nosotros vamos a sacar datos, ¿sí? Siempre en física se sacan datos. Puedes dibujar también, ¿sí? O si no, también sacamos simplemente los datos. Vamos a escribir acá datos. Ahí está, datos. Vamos a sacar los datos, ¿sí? Datos. ¿Qué nos dice? Un auto va con movimiento rectilíneo uniforme por una carretera con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Velocidad, ya me lo está mencionando, ya me está diciendo que es velocidad, ¿verdad? Entonces, pues vamos a escribir acá. Velocidad es igual a que a 70 kilómetros por hora. Ahí está, primer dato, ¿cierto? ¿Qué más me dice? Durante 3 minutos. 3 minutos, ¿qué es eso? Eso es tiempo, ¿verdad? Eso viene a ser tiempo. Entonces acá colocamos la T de tiempo. ¿Cuánto es? Son 3 minutos. Ahí está, 3 minutos. Perfecto, 3 minutos. Muy bien. ¿Qué más me dice? ¿Cuál es la distancia que recorrió en todo ese tiempo? Un auto. O sea, ¿cuál es la distancia que ese auto recorrió en todo ese tiempo? Que me están solicitando pues la distancia, ¿cierto? La distancia me solicita. ¿Cuál será la distancia? ¿Sí? Ya que tú sacas los datos, ahora tienes que ver que todo esté en el mismo sistema. Y te das cuenta que acá dice 70 kilómetros por hora, me dicen 3 minutos. No está en un mismo sistema. Tenemos que hacer conversiones para que todo esté en un mismo sistema. Y nosotros siempre vamos a elegir el sistema internacional. Recuerda, nosotros en qué vamos a medir la velocidad? En metros sobre segundos. Nosotros en metros sobre segundos medimos la velocidad. Por acá me dice kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces no me sirve. Yo tengo que medirlo en metros sobre segundos, ¿verdad? Tengo que medir la velocidad en metros sobre segundo. Entonces vamos a hacer la conversión. Ahí, ojo. Y aquí tienes que acordarte de las equivalencias de la clase que habíamos visto de equivalencias. Y vamos a utilizar la equivalencia que nos dice 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? 1 kilómetro
Un kilómetro es igual a 1000 metros. Ahí está, un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces recuerda, siempre se elimina lo mismo que está arriba con lo mismo que está abajo. Es decir, se eliminan kilómetros y kilómetros. Y siempre lo que yo deseo debe de quedar arriba en el numerador. En este caso que nos queda metros. ¿Sí? Profesor, pero usted me dijo que tiene que estar en metros sobre segundo. Pues sí, aún nos falta hacer. ¿Qué nos falta convertir? Esas horas. Entonces recuerda la siguiente equivalencia que habíamos visto. Una hora es igual a 3600 segundos. Ahí está. Entonces, horas se van con horas. Y ahora sí, ¿qué unidades me quedan? Metros sobre segundos. Ahora sí me queda una unidad que yo voy a trabajar tranquilamente. ¿Podemos simplificar? Pues sí. Se van estos dos ceros de abajo con estos dos ceros de arriba. ¿Qué es lo único que me queda multiplicar? 70 por 10 y a todo eso lo vamos a dividir para 36. ¿Sí? Es lo único que me queda. Acá me queda por multiplicar, ¿qué cosa? Este 70 que me ha quedado de arriba por 10 que me ha quedado de arriba. Recuerda, el puntito significa multiplicación. Y abajo, todo esto dividimos para 36. ¿Qué es lo que me ha quedado de abajo, verdad? Multiplicas y divides para 36. Entonces cogemos nuestra calculadora y multiplicamos 70 por 10 y lo dividimos para 36. Me va a dar igual a 19,44. 19,44. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos. Ahí está. Metros sobre segundos. Entonces, este dato sí me sirve. Entonces, yo me voy a enfocar en este dato de la velocidad. Este dato es el que yo voy a utilizar. ¿Sí? Este dato va a ser de la velocidad. Ya está en las unidades que yo deseaba. ¿Sí? Pero este tiempo está en minutos y yo en todos los sistemas, recuerden, en todos los sistemas el tiempo tiene que estar en segundos, ya sea internacional, CGS o técnico inglés, tiene que estar en segundos. Entonces, esos minutos debemos nosotros pasarlos a segundos, ¿verdad? Entonces, recordemos la equivalencia fácil. ¿Cuál es la equivalencia? La siguiente, ojo. Un minuto, un minuto es igual a 60 segundos. Ahí está. Y podemos simplificar, ¿sí? Minutos se van con minutos. ¿Y qué me ha quedado? Pues me ha quedado segundos, ¿verdad? Me ha quedado segundos. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar 3 por 60. ¿Cuánto me queda? 180 segundos. Ahí está. Entonces, a la unidad o al dato del tiempo que yo le voy a prestar atención es a estos 180 segundos. Esto es el tiempo. Ojo, esto va a ser ahora nuestro tiempo. Y como puedes observar, ahora sí, todo me ha quedado en un mismo sistema, es decir, en el sistema internacional. Porque recordemos, en el sistema internacional yo al tiempo lo medía en segundos. En el sistema internacional la velocidad es metros sobre segundo. Ya todo está en el sistema internacional. Ahora sí puedo seguir, puedo avanzar para encontrar lo que me solicitan. ¿Qué me solicitan? La distancia. Entonces recordemos la fórmula principal. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Perfecto, profesor. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa encontrar la distancia. Es lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Y tengo que despejarla. ¿Qué significa despejar? Que quede la distancia solita, que nada le estorbe. ¿Qué le está estorbando? Pues el tiempo. ¿Qué está haciendo el tiempo? Está dividiendo, entonces va a pasar al otro lado ¿a qué? A multiplicar y me queda de esta forma. Velocidad por tiempo. Me queda velocidad por tiempo. Y de esta forma ya me queda despejada la distancia. ¿Por qué? Esta t estaba dividiendo y pasó al otro lado a multiplicar. Al pasar al otro lado a multiplicar, la d, que es la distancia, ya me quedó sola, ¿verdad? Ya me quedó sola. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? Me dice que vale 19,44 metros
sobre segundo. Ahí está. ¿Y qué significa el puntito? Significa multiplicación. Es decir, esta velocidad va a multiplicar por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 180 segundos. 180 segundos. Ahí está. Al multiplicar eso, nosotros vamos a obtener el resultado de ¿qué? De la distancia, ¿verdad? Tomamos nuestra calculadora y vamos a multiplicar 19,44 por 180 y nos va a dar el valor de 3000, ¿sí? Nos va a dar el valor de 3499 metros, 2 metros, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es la distancia. Me da 3499,2 metros. Profesor, ¿por qué me quedan metros? Ojo, este segundo se va con este segundo. Se eliminó. ¿Y qué es lo único que te queda? ¿Qué unidad es la única que te queda? Metros. Por eso nos queda metros. Y además, recuerda que en el sistema internacional la distancia se mide en metros, ¿sí? Acá lo podemos recordar. La distancia nosotros la medíamos en metros, ¿sí? Ahí nosotros hemos hecho el primer ejercicio del deber. El segundo ejercicio ya lo haremos en clases, ¿sí? Muchas gracias por la atención prestada.